Señores, buenos días. Muchas gracias por visitar este canal. Claro, si es tu primera vez, realmente yo aprecio el tiempo que tú me estás brindando en este momento. El tópico que yo voy a conversar contigo es simplemente dándote mi opinión, mi humilde análisis, lo que yo pienso. La idea que yo tengo cuando se hablan de los grandes desafíos que enfrenta el Partido de la Liberación Dominicana y su aspirante a la presidencia de la República, Abel Martínez, cuando se habla de sus posibilidades de que en las elecciones del 24 ellos alcancen el poder o hagan un buen papel. Claro, si al final de este tipo de contenido tú crees que te sirvió de algún tipo de utilidad, por favor, suscríbete a este canal, dale me gusta, a todos los comentarios que tú quieras. Yo te lo agradezco. De esa forma el algoritmo me ayuda y una mayor cantidad de personas tal vez tengan la oportunidad de escuchar lo que está diciendo el viejo. Alguien que de política sabe muy poco, que simplemente repite lo que otros dicen y de personas que realmente saben un poquito. Cuando se habla del comportamiento político de República Dominicana y de una forma u otra el posicionamiento que hasta este momento tienen cada uno de los aspirantes a la presidencia de la República cuando se hablan de las elecciones del 2024. Claro, yo siempre he creído que cuando se habla de República Dominicana, muchas personas dicen que República Dominicana es un país conservador porque simplemente la gente va a la basílica, tú ves los llamados grupos procatólicos, son los que más protestan, cuando se habla de la lucha de género, cuando se habla del aborto, usualmente tú ves que la mayoría de la clase política, de una forma u otra, ellos se acomodan al lado más conservador de República Dominicana. Señores, seamos francos. República Dominicana no es un país conservador en su naturaleza. República Dominicana es un país liberal. Razones por las cuales tú tienes ese paquete de ayudas sociales, de todos esos subsidios que da el gobierno, diciéndote a ti que de un Estado conservador tiene muy poco. Por más que esas personas que son conservadores son quienes dicen que República Dominicana es un país conservador, cuando la realidad social, política y la forma como se maneja el Estado por la enorme cantidad de ayuda y subsidios que le da al pueblo, te dice a ti que ni el Estado ni el gobierno es conservador, es simplemente liberal. No cabe duda que cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, con la elección del síndico de Santiago, quienes muchos consideran que es simplemente un individuo conservador de la extrema derecha, porque de una forma u otra él tiene lo que alguna gente llaman ese elemento de ese patriotismo que existe en República Dominicana, pero también él tiene uno que otro comportamiento que está en contra de la migración haitiana en República Dominicana. Mucha gente lo consideran como un anti-haitiano, y yo considero que no. Pero eso es algo que yo más adelante voy a explicar de una manera un poquito más detallada. Yo soy lo que creo que uno de los grandes desafíos que tiene el Partido de la Liberación Dominicana para alcanzar el gobierno o hacer un buen papel en las elecciones del 24, primero definir qué tipo de ideología política ellos van a tratar de proyectar, cuál va a ser su propuesta de gobierno, cuáles son aquellas grandes soluciones que ellos tienen a los grandes desafíos que enfrenta República Dominicana. Hay algo que nosotros tenemos que entender. Cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, su ideología política por naturaleza, cuando hablamos de la vieja guardia, usualmente de centro izquierda, pero son individuos que son pragmáticos políticamente y como forma de ellos llegar al gobierno a través de la figura del expresidente Leonel Fernández, simplemente tuvieron que llegar a acuerdos políticos con la extrema derecha del Partido Reformista, que en ese momento era un bastión de partido porque tenía cierta fuerza y tenía cierto arrastre dentro de lo que la gente llama los elementos más conservadores de la sociedad dominicana, lo cual crea la impresión de que el Partido de la Liberación Dominicana, cuando llega al gobierno, es un partido conservador, pero la ideología del Partido de la Liberación Dominicana es de centro izquierda, pero es pragmático a la hora que él gobierna. Por el contrario, cuando se habla de la figura de Abel Martínez, si nosotros analizamos lo que es el comportamiento de Abel Martínez, su pronunciamiento patriótico, anti-haitiano, el hombre que le duele en el país que todo el mundo,
tú podrías llegar a la conclusión de que Abel Martínez es de ideología de extrema derecha. El problema es que cuando se habla de un programa de gobierno, cuando se habla de crear propuestas políticas, cuando se habla de tener un discurso que sea consistente entre lo que el partido quiere y lo que quiere su candidato, aquí tiene que haber algún tipo de arreglo, tiene que haber algún tipo de consenso en cuál va a ser el papel del Partido de la Liberación Dominicana con mira a las elecciones del 24. ¿Puede el Partido de la Liberación Dominicana girar más hacia la derecha conservadora como una forma de apoyar 100% a Abel Martínez? Porque el tipo de ideología que su candidato a la presidencia tiene es uno de los grandes dilemas que el Partido de la Liberación Dominicana va a tener que definir antes de las elecciones. Si dicho postulado político, aspiraciones políticas y discurso político va a estar orientado hacia la extrema derecha más recalcitrante de República Dominicana, o simplemente va a establecer una especie de política moderada como una forma de conservar un poquito lo que es la extrema derecha de su candidato y el centro izquierda de la base del Partido de la Liberación Dominicana. Yo soy de lo que creo también que cuando se habla de República Dominicana, todo aspirante a la presidencia que no tiene 100% el control de lo que es la estructura del partido al cual está representando en las elecciones, tiende a provocar conflicto interno, lo cual debilita lo que es el potencial que tiene ese candidato por alcanzar la presidencia de la República. De la mejor forma que tú llegas a la presidencia es cuando tu partido 100% te está apoyando en todo, incluyendo el tipo de ideología o el tipo de propuesta de gobierno de la extrema derecha o del centro moderado liberal que tú estás proponiendo a la población. Aquí es donde debe haber una especie de consenso interno entre el aspirante a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana y el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina. Debe haber una especie de acuerdo mutuo, primero de autoconservación, cuando se habla de la figura de Danilo Medina, por todos los casos de investigación que están ocurriendo a los que fueron ministros de su gobierno, que de una forma u otra lo empañan a él, pero también de una forma de entender cuál debe ser el posicionamiento político de esa organización política como forma de coexistir con las aspiraciones del candidato a la presidencia. Yo soy de lo que pienso que cuando se habla de la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, es un elemento que todavía no se ha resuelto. No importan lo que digan todas esas bocinas del Partido de la Liberación Dominicana, que hablan que con el triunfo de Abel Martínez retornó la unidad del PLD y todo está bien. No. Recuerden, durante los gobiernos del expresidente Leonel Fernández, durante los gobiernos de Danilo Medina, la unidad interna del PLD nunca existió. Siempre ha habido lo que le llaman la tendencia del danilismo, la tendencia del leonismo, y no hablemos de Margarita o Domínguez Brito. Lo que te dice a ti que internamente siempre ha habido división dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Lo único que con mira a las elecciones, ellos de una forma u otra solucionaban su problema y de una forma pragmática ellos se unían buscando, porque su único objetivo era alcanzar el gobierno o mantenerse en el gobierno. Tal vez por eso durante el gobierno de Danilo Medina, ustedes ven que la esposa del expresidente Leonel Fernández era la candidata a la vicepresidencia, producto de ese acuerdo interno, como una forma de preservar la unidad dentro del Partido de la Liberación Dominicana. En este momento, como forma de conservar la unidad del Partido de la Liberación Dominicana, yo tengo la creencia que Abel Martínez va a tener que bajarle un poquito a ese tipo de discurso nacionalista anti-haitiano que él está promoviendo. Si él desea conseguir lo que es la unidad interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana, un partido, como dije anteriormente, ideológicamente centro-izquierda. No lo digo yo, pregúntale a todas esas personas que fueron de los fundadores del Partido de la Liberación Dominicana, lo que en este momento pueden ser considerados como los viejos robles. Mucha gente considera que
Con la llegada de Abel Martínez al Partido de la Liberación Dominicana, simplemente llega sangre nueva a ese partido, el cual crea un entusiasmo, porque es posible que se produzca un proceso de renovación. Aquí es donde esa lucha interna por el control del partido va a ser sumamente importante, mientras Danilo Medina tenga el control del comité político y el comité central. Y no cabe duda que una figura como Domínguez Brito va a jugar un papel sumamente importante cuando se habla de ese tipo de consenso interno del Partido de la Liberación Dominicana como una forma de elemento de cohesión entre la corriente del expresidente Danilo Medina y del nuevo llegado o líder, como dicen algunos, de esa organización cuando se habla de la figura de Abel Martínez. Vamos a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que realmente Danilo Medina y los viejos robles del Partido de la Liberación Dominicana van a ceder su espacio, van a ceder ese control que ellos tienen en el Partido de la Liberación Dominicana para darle paso a las decisiones y a la forma de hacer política? Desde mi punto de vista es algo que yo no lo creo, porque en este momento, cuando tú observas el comportamiento político de Danilo Medina, él simplemente se está cuidando como un mecanismo de autopreservación personal frente a ese elemento de persecución en la cual, de una forma u otra, muchos de los que son familiares de Danilo, de los que eran exministros de su gobierno, en este momento muchos de ellos están siendo investigados. No cabe duda también que yo soy de los que creo que cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana, antes de Abel Martínez, de una forma u otra, enarbolar la bandera de la victoria, de que es el líder del Partido de la Liberación Dominicana, tiene que sentarse primero a resolver esa lucha interna por el control del Partido de la Liberación Dominicana y llegar a un tipo de consenso, de acuerdo político con Danilo, si realmente él quiere tener lo que alguna gente llaman posibilidades de hacer un buen papel como presidente de la República en las elecciones del 24. Porque vamos a ser francos, si Abel Martínez en las elecciones del 24 no hace un buen papel, tú puedes estar seguro que en las elecciones del 28, Domínguez Brito de una forma u otra lo puedes tirar a un lado, como dicen algunos. Yo observando el Partido de la Liberación Dominicana desde lejos, mucha gente hablaba de que de postular o de que Margarita Cedeño fuera la candidata a la presidencia. Yo no le veía caso a eso. Hablan de Abel Martínez, tampoco le veo caso a eso. Yo siempre creía que el individuo que realmente tiene las condiciones y que representaba lo que era el pasado, el presente y el futuro del Partido de la Liberación Dominicana, no era Margarita, no era Abel Martínez, simplemente era Domínguez Brito. Razones por las cuales Domínguez Brito sorprendió a muchas personas cuando él quedó en segundo lugar. Hablemos un poquito de uno de los grandes desafíos que no enfrenta el PLD, no, que enfrenta a Abel Martínez como forma, primero de él ser líder indiscutible dentro del Partido de la Liberación Dominicana, cosa que en este momento él no lo es. Abel Martínez simplemente el candidato a la presidencia. Ahora mismo el líder del PLD, uno quiere aceptarlo, no, simplemente Danilo Medina. Ahora, si por suerte del mundo en las elecciones del 24 Abel Martínez gana la presidencia de la República, él pasa a ser el líder indiscutible de esa organización. Porque República Dominicana, tú no eres el líder indiscutible de una organización política cuando tú eres o has sido una figura importante en el quehacer político en República Dominicana, cosa que han hecho Danilo Medina, cosa que hizo el expresidente Leonel Fernández, Hipólito Mejía y cosa que está haciendo en este momento Luis Abinader. No cabe duda que cuando tú analizas lo que es el comportamiento político y la propuesta política de Abel Martínez, con una mentalidad anti-haitiana de la extrema derecha en República Dominicana, mucha gente considera que Abel Martínez hasta este momento lo que tiene un discurso monopolítico. Nada más tiene un solo discurso, estar en contra de los haitianos. El problema de ese tipo de postulado político anti-haitiano es que en República Dominicana eso no vende. Eso crea grandes titulares en los periódicos, pero a la hora del voto la gente no vota.
porque cito una actitud haitiana del candidato a la presidencia. En República Dominicana tú puedes estar seguro que el 85% de los votantes a la hora de echar su voto no piensan en Haití, no piensan en la enorme cantidad de haitianos que hay en República Dominicana. A ellos el discurso haitiano no le importa, porque en última instancia no importa lo que digan muchos líderes nacionalistas. El dominicano de una forma u otra no es anti-haitiano. Y eso te dice a ti que ese discurso haitiano de Abel Martínez, ese discurso nacionalista, por la cual él hacía mucha bulla en la prensa nacional y en la prensa local de Santiago, es un discurso que para las elecciones generales no sirve de nada. Si fuera así, Vincho Castillo y la gente de ese grupo de nacionalistas hubieran sido presidentes de la República. Y se demostró que en las elecciones era un partido pequeñito bisagra, que no sacaba muchos votantes, porque ese discurso anti-haitiano y nacionalista en República Dominicana realmente no mueve los votantes. Lo que mueve los votantes en República Dominicana, un país, vamos a ser francos, clientelista, es simplemente el estado de la economía. Son los niveles de subsidio que el Estado le da a ellos. Es la forma como una persona consigue un trabajo en el Estado. Es que tan caro están los alimentos. El sistema de salud, si sirve o no sirve. Inclusive, la cosa que le importa al dominicano es cómo disminuir los apagones, cómo disminuir la criminalidad. Y cuando se habla del tópico haitiano o anti-haitiano, como dije anteriormente, el 90% de la población no le importa eso, porque el dominicano en su naturaleza, aún los grandes conflictos que ha habido entre ambas naciones, el dominicano en sí no es anti-haitiano, el dominicano no es nacionalista cuando se habla de los haitianos, y es algo que cuando se habla de Abel Martínez, él se va a dar cuenta cuando empiece la campaña aspirante a la presidencia de la República, que ese discurso nacionalista o anti-haitiano no sirve de nada, no lleva voto, nada más sirve para hacer buenos titulares en los periódicos y con eso no se ganan elecciones. Algo que entendió Vincho Castillo, el presidente de la Fuerza Nacional Progresista, una de esas organizaciones bisagras que nunca llegó a nada. Y yo no creo que Abel Martínez sea más nacionalista y más anti-haitiano que la gente de Vincho. Y mira cuáles fueron los resultados. Aquí es donde yo soy lo que creo que cuando se habla de la figura de Abel Martínez como líder del Partido de la Liberación Dominicana, es algo que en este momento él no tiene, como dije anteriormente. Todavía dentro de esa lucha por el control de la estructura política del PLD, Abel Martínez no es nadie, vamos a ser francos. Esa organización política pertenece a Danilo Medina. Ahora, la forma como él se maneje como candidato a la presidencia, los acuerdos internos que haga con Danilo Medina pueden definir cuáles son los niveles de fortaleza que él va a tener dentro de esa organización política. Algo que nosotros tenemos que entender en República Dominicana es que muchas veces una organización política era quien llevaba a la presidencia a su candidato. Otras veces el candidato era quien llevaba la presidencia a la organización política. Toma el caso, por ejemplo, del Partido Reformista Social Cristiano. El Partido Reformista Social Cristiano nunca llevó a Balaguer a la presidencia, no. Balaguer traía al Partido Reformista al gobierno. Eso mismo ocurrió cuando se habla del Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana era quien llevaba a la presidencia al expresidente Leonel Fernández, porque la gente no votaba tanto por Leonel Fernández, sino por la mística y esperanza que creaba el Partido de la Liberación Dominicana. Claro, Leonel Fernández luego adquiere lo que alguna gente llaman ese tipo de liderazgo que llama la atención, y el expresidente Leonel Fernández llegó un momento que era quien llevaba la presidencia al Partido de la Liberación Dominicana. Por el contrario, cuando llega Danilo Medina a la presidencia, no fue que Danilo llevó al Partido de la Liberación Dominicana al poder, no, fue el Partido de la Liberación Dominicana que lleva a Danilo Medina al poder, porque el Partido de la Liberación Dominicana era una estructura
estructura fuerte, era un partido fuerte, era un partido de masa, era un partido con muchos liderazgos, pero que todos coincidían. Y como organización política era una maquinaria política con lo suficiente poder de arrastre, de organización, movilización y, ¿por qué no?, entendimiento de cómo se maneja la política en República Dominicana, que tenía la capacidad de llevar a Danilo Medina al poder. Y por eso fue que Danilo Medina llega al gobierno. No porque Danilo llevó al partido, no. El partido lleva a Danilo Medina al gobierno. En este momento, una de las preguntas que uno tiene que hacerse es si realmente Abel Martínez tiene el peso político, tiene el arrastre que tenía el expresidente dominicano, tiene eso que mucha gente llama un discurso articulado, que de una forma u otra supere lo que es la militancia del Partido de la Liberación Dominicana o la vieja guardia, y de una forma u otra arrastre una gran mayoría que sigan el discurso de Abel Martínez. En pocas palabras, el Partido de la Liberación Dominicana, producto de la debilidad que ellos tienen en este momento, ellos no pueden llevar, ese partido no puede llevar a Abel Martínez a ser el presidente. Y Abel Martínez en este momento no tiene la capacidad de llevar al Partido de la Liberación Dominicana al gobierno tampoco. En pocas palabras, cuando se habla de las posibilidades que tiene Abel Martínez y del Partido de la Liberación Dominicana al llegar al poder el 24, no voy a decir que no existen, pero esa organización, esa gran maquinaria política, fábrica de presidentes, ya no existe. Y Abel Martínez, producto de ese tipo de ideología conservadora de extremo derecha, en un país mayormente liberal, por más que digan un paquete de gente, eso te dice a ti que Abel Martínez en este momento no tiene esa fuerza y ese liderazgo político a nivel nacional para llevar al Partido de la Liberación Dominicana al poder, como el caso del expresidente Joaquín Balaguer, cuando lo hacía con el Partido Reformista.